En un rincón de la memoria colectiva, donde los sueños y la realidad se entrelazan, aparece la figura de Fabiola Yasmín Ortega, una estrella que iluminó la infancia de miles. Nacida en México durante el siglo XX, Fabiola no solo fue una talentosa cantante y bailarina, sino también una actriz y animadora que dejó una huella indeleble en el corazón de quienes la conocieron a través de la pantalla. Desde sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, su carisma y energía desbordante la llevaron a convertirse en la voz entrañable de Beto, uno de los personajes más queridos del programa infantil Beli y Beto. Cada nota que emitía y cada movimiento que realizaba resonaban con la alegría y la inocencia de la niñez, creando un vínculo especial con su audiencia. A lo largo de su carrera, Fabiola se transformó en un símbolo de alegría y creatividad, llevando risas y enseñanzas a los hogares mexicanos. Su habilidad para conectar con los niños era casi mágica, su voz, un eco de felicidad que aún perdura en la memoria de quienes crecieron viéndola. Sin embargo, la vida, en su naturaleza impredecible, le tenía reservados capítulos que pondrían a prueba su fortaleza. El 1 de febrero de 2024, el mundo se detuvo. Fabiola dejó este plano, dejando atrás un legado que trasciende el tiempo. Su partida, consecuencia de complicaciones médicas relacionadas con su embarazo, dejó un vacío en el corazón de sus seres queridos y en el de todos aquellos que alguna vez se sintieron tocados por su arte. En Monterrey, en el hospital de Jinequito, el eco de su risa se desvaneció, pero su esencia sigue viva en cada rincón donde resonó su voz. Así, la historia de Fabiola Yasmín Ortega nos recuerda que, aunque la vida puede ser efímera, el impacto de una persona puede perdurar para siempre. En el vasto escenario de la vida, donde cada paso cuenta una historia, Fabiola Yasmín Ortega brilló con una luz propia que iluminó no solo su camino, sino también el de generaciones enteras. Desde su infancia, su pasión por el arte se manifestó con una intensidad que la llevó a explorar cada rincón de su talento. Con el ritmo de la música corriendo por sus venas, Fabiola se entregó al baile y al canto, convirtiéndose en una figura emblemática en el mundo del entretenimiento infantil. El programa Beli y Beto no solo fue un trampolín para su carrera, sino un hogar donde su voz se convirtió en el abrazo cálido que los niños esperaban cada tarde. En cada episodio, Fabiola transformaba lo cotidiano en mágico, llenando de color y melodía los corazones de quienes la veían. Su interpretación del personaje de Beto se volvió un símbolo, un faro de alegría que guiaba a los pequeños a un mundo donde la amistad y la creatividad reinaban. Sin embargo, detrás de la sonrisa que iluminaba la pantalla, había una mujer que enfrentaba desafíos con una valentía admirable. La vida de Fabiola estuvo marcada por momentos de lucha y superación, que la hicieron aún más humana y cercana. A pesar de las adversidades, su espíritu indomable nunca se apagó. Cada nota que cantaba, cada paso que daba, era un testimonio de su amor por la vida y su deseo de compartir ese amor con los demás. A medida que su carrera florecía, también lo hacía su deseo de ser madre. La llegada de su hijo Aldo era un sueño que anhelaba con todo su ser, un capítulo que prometía ser el más hermoso de su historia. Pero la vida, en su complejidad, le presentó un giro inesperado. La preeclampsia, una complicación que muchas mujeres enfrentan durante el embarazo, se convirtió en una sombra que amenazaba con oscurecer su luz. Aún así, Fabiola nunca dejó de brillar, luchando con la misma pasión que había mostrado en el escenario. Su legado trasciende más allá de su música y su arte, es un recordatorio de que cada vida tiene un impacto, y que el amor puede ser la fuerza más poderosa. En cada rincón donde su voz resonó, Fabiola Yasmín Ortega sigue viva, un eco de esperanza y alegría que nunca se desvanecerá. En el crisol de su existencia, Fabiola Yasmín Ortega no solo fue una artista, sino también una madre en el alma, anhelando un futuro que prometía ser brillante junto a su hijo Aldo. Cada día, mientras su voz llenaba de alegría los hogares mexicanos, su corazón latía con la esperanza de un nuevo comienzo, un capítulo que deseaba escribir con la tinta del amor y la dedicación. La maternidad, un sueño que la impulsaba a seguir adelante, se convirtió en el faro que guiaba su camino, iluminando incluso los momentos más oscuros. En el escenario, Fabiola era una fuerza de la naturaleza, pero tras las luces y los aplausos, había una mujer que lidiaba con la fragilidad de la vida. La preeclampsia, un término que para muchos podría ser solo una palabra médica, se convirtió en una realidad aterradora que amenazaba con arrebatarle todo lo que había soñado. Sin embargo, su espíritu indomable nunca se dejó vencer. A pesar de las adversidades, Fabiola continuó siendo un símbolo de esperanza, mostrando al mundo que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de amar y luchar, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Los días en el hospital se convirtieron en una batalla silenciosa, donde cada latido de su corazón era un canto de resistencia.
La espera por Aldo se tornó un viaje de emociones intensas, donde la alegría y el miedo se entrelazaban en un abrazo apretado. Fabiola, con su voz que había encantado a millones, se enfrentaba a una prueba que pondría a prueba no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Aún en esos momentos de incertidumbre, su esencia brillaba con la misma intensidad que en el escenario, recordando a todos que el amor de una madre es un faro que nunca se apaga. Así, mientras el mundo exterior continuaba su curso, en el interior de aquel hospital, se gestaba una historia de amor y valentía. La vida de Fabiola se convirtió en un testimonio de la lucha, un eco de la esperanza que resonaría en el corazón de quienes la conocieron. Su legado no solo está en las melodías que cantó, sino en la fuerza que mostró en los momentos más desafiantes. En cada rincón donde su voz se escuchó, también se sintió el latido de un amor que trasciende el tiempo y el espacio, un amor que perdurará en la memoria de quienes la amaron. La historia de Fabiola Yasmín Ortega es un canto a la resiliencia, un viaje que nos recuerda que la vida, aunque frágil, está llena de momentos de pura magia. En cada presentación, su energía era contagiosa, capaz de encender sonrisas en rostros infantiles, transformando lo ordinario en extraordinario. Pero, tras la brillantez de su carrera, había un camino lleno de desafíos que la forjaron como la mujer admirable que fue. Mientras su voz resonaba en los corazones de miles de niños, Fabiola también enfrentaba la realidad de ser una mujer en un mundo que a menudo no comprendía la magnitud de sus luchas. La maternidad, un sueño que acariciaba con fervor, se convirtió en un camino lleno de incertidumbres. La llegada de su hijo Aldo era una luz al final del túnel, un motivo para seguir adelante, pero el temor a lo desconocido también la acompañaba. Los días en el hospital fueron una mezcla de esperanza y desasosiego. Fabiola, con su espíritu indomable, se aferraba a la idea de que cada latido de su corazón era un testimonio de amor por su hijo. La preeclampsia, esa sombra que acechaba su felicidad, no podía eclipsar la fortaleza que emanaba de su ser. En cada susurro de su voz, en cada melodía que había compartido, se sentía el eco de una madre que luchaba por su hijo, por su futuro. En esos momentos de vulnerabilidad, Fabiola se convirtió en un símbolo de amor incondicional. Su legado no solo se tejió a través de las canciones que había cantado, sino también en la forma en que enfrentó el desafío más grande de su vida. La lucha por Aldo se transformó en una oda a la maternidad, un recordatorio de que el amor verdadero no conoce límites. Así, la vida de Fabiola se entrelazaba con la de su hijo, creando un lazo que iba más allá de lo físico. En cada instante, su voz resonaba como un mantra de esperanza, un faro que iluminaba el camino en medio de la oscuridad. Su historia, marcada por la pasión y la lucha, se convirtió en una inspiración, un legado que perdurará en la memoria de aquellos que tuvieron el privilegio de conocer su arte y su esencia. La partida de Fabiola, aunque dolorosa, no puede borrar el impacto que dejó en el mundo. Su vida fue un canto a la alegría, a la esperanza y al amor. Un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, siempre hay luz en el horizonte. En cada rincón donde su voz se escuchó, su espíritu sigue vivo, un eco de fortaleza que nos invita a recordar que la verdadera grandeza radica en el amor que compartimos. En el vasto universo de la memoria, donde las risas de la infancia se entrelazan con las melodías de la vida, Fabiola Yasmín Ortega se erige como un faro de luz y esperanza. Su esencia, inconfundible y vibrante, continúa resonando en los corazones de quienes tuvieron la fortuna de disfrutar de su arte. A medida que su carrera despegaba, Fabiola no solo se convirtió en la voz de Beto, sino en un símbolo de la alegría que acompaña a la niñez. Cada canción que interpretaba era un viaje a un mundo donde la imaginación no tenía límites, donde los sueños se tejían con hilos de colores brillantes. En cada presentación, su energía desbordante iluminaba el escenario, pero también había una mujer detrás de esa figura radiante, enfrentándose a la fragilidad de la vida. La maternidad, un deseo profundo que la acompañaba, se convirtió en un viaje lleno de emociones. La llegada de su hijo Aldo era un sueño que la llenaba de esperanza, un nuevo capítulo que prometía ser el más hermoso de su historia. Sin embargo, la sombra de la preeclampsia se cernía sobre ella, un desafío que pondría a prueba su valentía y su amor incondicional. Mientras las luces del escenario brillaban intensamente, en la intimidad de su corazón, Fabiola lidiaba con el miedo y la incertidumbre. La lucha por su salud y la de su hijo se convirtió en una batalla silenciosa, donde cada latido era un recordatorio de su deseo de ser madre. En esos momentos, su voz, que había traído alegría a tantos, se transformó en un canto de resistencia, un eco que resonaba con fuerza en cada rincón del hospital. El camino hacia la maternidad no era el que había imaginado, pero Fabiola enfrentó cada desafío con la misma pasión que la había llevado a ser la estrella que era. Su historia se convirtió en un testimonio de amor,
un reflejo de la fortaleza que reside en el corazón de una madre. En cada susurro de su voz, en cada melodía que compartía, se sentía el latido de un amor que desafiaba la adversidad. Así, mientras el mundo exterior continuaba su curso, en el interior de aquel hospital, se gestaba una historia de amor y valentía. La vida de Fabiola se entrelazaba con la de su hijo, creando un lazo que iba más allá de lo físico. Su legado, forjado en la lucha y en la esperanza, permanece vivo, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, el amor tiene el poder de iluminar el camino. Cada nota que cantó, cada sonrisa que compartió, sigue siendo un faro de luz que nos invita a recordar la grandeza de su espíritu. La historia de Fabiola Yasmín Ortega es un testimonio de que, en medio de la adversidad, siempre hay un destello de esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Cada nota que resonaba en su voz era un reflejo de su alma, un canto que trasciende el tiempo y el espacio. Mientras su carrera se consolidaba, el amor por su hijo Aldo se convirtió en la fuerza que la movía, un anhelo que iluminaba sus días y llenaba su corazón de sueños. En el escenario, Fabiola era pura energía, una artista que transformaba cada presentación en un festival de colores y risas. Pero detrás de esa imagen vibrante, había una madre que enfrentaba la realidad de una complicación médica que amenazaba su felicidad. La preeclampsia, un término que para muchos podría parecer distante, se convirtió en un enemigo silencioso que acechaba su sueño de maternidad. Sin embargo, su espíritu indomable no se dejó vencer. Cada día en el hospital se convirtió en una lucha, donde el amor por su hijo se entrelazaba con la incertidumbre de su salud. Fabiola, con su voz que había traído alegría a tantos, ahora se convertía en un símbolo de resistencia. Cada latido de su corazón era un canto de amor, una promesa de que haría todo lo posible por Aldo. La maternidad no era solo un sueño, era su razón de ser, un capítulo que anhelaba escribir con cada fibra de su ser. En los momentos más oscuros, cuando la angustia parecía apoderarse de ella, Fabiola recordaba las sonrisas de los niños que la habían seguido a lo largo de su carrera. Esa conexión, ese vínculo tan puro y sincero, le daba la fuerza para seguir adelante. La vida, con sus giros inesperados, le había enseñado que la verdadera grandeza reside en la capacidad de amar y de luchar, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Así, en el silencio de su habitación, Fabiola se convertía en un faro de esperanza, un eco de amor que resonaba en el corazón de quienes la conocían. Su legado no solo se tejía a través de las melodías que había compartido, sino también en la forma en que enfrentó los desafíos más grandes de su vida. La lucha por Aldo se transformó en una oda a la maternidad, un recordatorio de que el amor verdadero no conoce límites. Mientras el mundo seguía girando, la historia de Fabiola Yasmín Ortega nos invita a reflexionar sobre la belleza de la vida, sobre la luz que podemos encontrar incluso en la oscuridad. Su voz, su arte y su amor perduran, un eco que nos recuerda que, aunque la vida sea efímera, el impacto de una madre es eterno. En cada rincón donde su risa resonó, su esencia sigue viva, un legado de amor que nunca se desvanecerá. En el camino de la vida, Fabiola Yasmín Ortega no solo dejó una estela de luz y alegría, sino que también se convirtió en un símbolo de amor incondicional y valentía. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a seguir adelante. La espera por su hijo Aldo, un sueño que la llenaba de esperanza, se tornó en un viaje lleno de desafíos que la llevaron a profundizar en su propia fortaleza. Cada día, mientras su voz resonaba en los corazones de los niños, Fabiola enfrentaba la incertidumbre de su salud y la de su pequeño. La preeclampsia, una complicación que muchas mujeres enfrentan durante el embarazo, se convirtió en una sombra que acechaba su felicidad. Sin embargo, su espíritu indomable nunca se dejó vencer. Con cada latido de su corazón, se convertía en un canto de resistencia, un eco de amor que resonaba no solo en su ser, sino en el alma de quienes la rodeaban. La vida en el hospital se transformó en una mezcla de esperanza y temor, donde cada día era un nuevo capítulo en su lucha por la maternidad. Fabiola se aferraba a la idea de que el amor por su hijo era más fuerte que cualquier adversidad. En esos momentos de vulnerabilidad, su esencia brillaba con una intensidad que desafiaba la oscuridad. La conexión que sentía con Aldo, aunque aún no había llegado al mundo, se convirtió en su ancla, un motivo para seguir luchando. Mientras el mundo exterior continuaba su curso, la historia de Fabiola se entrelazaba con la de su hijo, creando un lazo que iba más allá de lo físico. Su legado, forjado en la lucha y en la esperanza, permanece vivo, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, el amor tiene el poder de iluminar el camino. Cada nota que cantó, cada sonrisa que compartió, sigue siendo un faro de luz que nos invita a recordar la grandeza de su espíritu. La historia de Fabiola Yasmín Ortega es un testimonio de que,
en medio de la adversidad, siempre hay un destello de esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Cada nota que resonaba en su voz era un reflejo de su alma, un canto que trasciende el tiempo y el espacio. Mientras su carrera se consolidaba, el amor por su hijo Aldo se convirtió en la fuerza que la movía, un anhelo que iluminaba sus días y llenaba su corazón de sueños. En el escenario, Fabiola era pura energía, una artista que transformaba cada presentación en un festival de colores y risas. Pero detrás de esa imagen vibrante, había una madre que enfrentaba la realidad de una complicación médica que amenazaba su felicidad. La preeclampsia, un término que para muchos podría parecer distante, se convirtió en un enemigo silencioso que acechaba su sueño de maternidad. Sin embargo, su espíritu indomable no se dejó vencer. Cada día en el hospital se convirtió en una lucha, donde el amor por su hijo se entrelazaba con la incertidumbre de su salud. Fabiola, con su voz que había traído alegría a tantos, ahora se convertía en un símbolo de resistencia. Cada latido de su corazón era un canto de amor, una promesa de que haría todo lo posible por Aldo. La maternidad no era solo un sueño, era su razón de ser, un capítulo que anhelaba escribir con cada fibra de su ser. En los momentos más oscuros, cuando la angustia parecía apoderarse de ella, Fabiola recordaba las sonrisas de los niños que la habían seguido a lo largo de su carrera. Esa conexión, ese vínculo tan puro y sincero, le daba la fuerza para seguir adelante. La vida, con sus giros inesperados, le había enseñado que la verdadera grandeza reside en la capacidad de amar y de luchar, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Así, en el silencio de su habitación, Fabiola se convertía en un faro de esperanza, un eco de amor que resonaba en el corazón de quienes la conocían. Su legado no solo se tejía a través de las melodías que había compartido, sino también en la forma en que enfrentó los desafíos más grandes de su vida. La lucha por Aldo se transformó en una oda a la maternidad, un recordatorio de que el amor verdadero no conoce límites. Mientras el mundo seguía girando, la historia de Fabiola Yazmín Ortega nos invita a reflexionar sobre la belleza de la vida, sobre la luz que podemos encontrar incluso en la oscuridad. Su voz, su arte y su amor perduran, un eco que nos recuerda que, aunque la vida sea efímera, el impacto de una madre es eterno. En cada rincón donde su risa resonó, su esencia sigue viva, un legado de amor que nunca se desvanecerá. En el camino de la vida, Fabiola Yazmín Ortega no solo dejó una estela de luz y alegría, sino que también se convirtió en un símbolo de amor incondicional y valentía. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a seguir adelante. La espera por su hijo Aldo, un sueño que la llenaba de esperanza, se tornó en un viaje lleno de desafíos que la llevaron a profundizar en su propia fortaleza. Cada día, mientras su voz resonaba en los corazones de los niños, Fabiola enfrentaba la incertidumbre de su salud y la de su pequeño. La preeclampsia, una complicación que muchas mujeres enfrentan durante el embarazo, se convirtió en una sombra que acechaba su felicidad. Sin embargo, su espíritu indomable nunca se dejó vencer. Con cada latido de su corazón, se convertía en un canto de resistencia, un eco de amor que resonaba no solo en su ser, sino en el alma de quienes la rodeaban. La vida en el hospital se transformó en una mezcla de esperanza y temor, donde cada día era un nuevo capítulo en su lucha por la maternidad. Fabiola se aferraba a la idea de que el amor por su hijo era más fuerte que cualquier adversidad. En esos momentos de vulnerabilidad, su esencia brillaba con una intensidad que desafiaba la oscuridad. La conexión que sentía con Aldo, aunque aún no había llegado al mundo, se convirtió en su ancla, un motivo para seguir luchando. Mientras el mundo exterior continuaba su curso, la historia de Fabiola se entrelazaba con la de su hijo, creando un lazo que iba más allá de lo físico. Su legado, forjado en la lucha y en la esperanza, permanece vivo, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, el amor tiene el poder de iluminar el camino. Cada nota que cantó, cada sonrisa que compartió, sigue siendo un faro de luz que nos invita a recordar la grandeza de su espíritu. La historia de Fabiola Yazmín Ortega es un testimonio de que, en medio de la adversidad, siempre hay un destello de esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Cada nota que resonaba en su voz era un reflejo de su alma, un canto que trasciende el tiempo y el espacio. Mientras su carrera se consolidaba, el amor por su hijo Aldo se convirtió en la fuerza que la movía, un anhelo que iluminaba sus días y llenaba su corazón de sueños. En el escenario, Fabiola era pura energía, una artista que transformaba cada presentación en un festival de colores y risas. Pero detrás de esa imagen vibrante, había una madre que enfrentaba la realidad de una complicación médica que amenazaba su felicidad. La preeclampsia, un término que para muchos podría parecer distante, se convirtió en un enemigo silencioso que acechaba su sueño de maternidad.
Sin embargo, su espíritu indomable no se dejó vencer. Cada día en el hospital se convirtió en una lucha, donde el amor por su hijo se entrelazaba con la incertidumbre de su salud. Fabiola, con su voz que había traído alegría a tantos, ahora se convertía en un símbolo de resistencia. Cada latido de su corazón era un canto de amor, una promesa de que haría todo lo posible por Aldo. La maternidad no era solo un sueño, era su razón de ser, un capítulo que anhelaba escribir con cada fibra de su ser. En los momentos más oscuros, cuando la angustia parecía apoderarse de ella, Fabiola recordaba las sonrisas de los niños que la habían seguido a lo largo de su carrera. Esa conexión, ese vínculo tan puro y sincero, le daba la fuerza para seguir adelante. La vida, con sus giros inesperados, le había enseñado que la verdadera grandeza reside en la capacidad de amar y de luchar, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Así, en el silencio de su habitación, Fabiola se convertía en un faro de esperanza, un eco de amor que resonaba en el corazón de quienes la conocían. Su legado no solo se tejía a través de las melodías que había compartido, sino también en la forma en que enfrentó los desafíos más grandes de su vida. La lucha por Aldo se transformó en una oda a la maternidad, un recordatorio de que el amor verdadero no conoce límites. Mientras el mundo seguía girando, la historia de Fabiola Yazmín Ortega nos invita a reflexionar sobre la belleza de la vida, sobre la luz que podemos encontrar incluso en la oscuridad. Su voz, su arte y su amor perduran, un eco que nos recuerda que, aunque la vida sea efímera, el impacto de una madre es eterno. En cada rincón donde su risa resonó, su esencia sigue viva, un legado de amor que nunca se desvanecerá. En el camino de la vida, Fabiola Yazmín Ortega no solo dejó una estela de luz y alegría, sino que también se convirtió en un símbolo de amor incondicional y valentía. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a seguir adelante. La espera por su hijo Aldo, un sueño que la llenaba de esperanza, se tornó en un viaje lleno de desafíos que la llevaron a profundizar en su propia fortaleza. Cada día, mientras su voz resonaba en los corazones de los niños, Fabiola enfrentaba la incertidumbre de su salud y la de su pequeño. La preeclampsia, una complicación que muchas mujeres enfrentan durante el embarazo, se convirtió en una sombra que acechaba su felicidad. Sin embargo, su espíritu indomable nunca se dejó vencer. Con cada latido de su corazón, se convertía en un canto de resistencia, un eco de amor que resonaba no solo en su ser, sino en el alma de quienes la rodeaban. La vida en el hospital se transformó en una mezcla de esperanza y temor, donde cada día era un nuevo capítulo en su lucha por la maternidad. Fabiola se aferraba a la idea de que el amor por su hijo era más fuerte que cualquier adversidad. En esos momentos de vulnerabilidad, su esencia brillaba con una intensidad que desafiaba la oscuridad. La conexión que sentía con Aldo, aunque aún no había llegado al mundo, se convirtió en su ancla, un motivo para seguir luchando. Mientras el mundo exterior continuaba su curso, la historia de Fabiola se entrelazaba con la de su hijo, creando un lazo que iba más allá de lo físico. Su legado, forjado en la lucha y en la esperanza, permanece vivo, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, el amor tiene el poder de iluminar el camino. Cada nota que cantó, cada sonrisa que compartió, sigue siendo un faro de luz que nos invita a recordar la grandeza de su espíritu. La historia de Fabiola Yazmín Ortega es un testimonio de que, en medio de la adversidad, siempre hay un destello de esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Cada nota que resonaba en su voz era un reflejo de su alma, un canto que trasciende el tiempo y el espacio. Mientras su carrera se consolidaba, el amor por su hijo Aldo se convirtió en la fuerza que la movía, un anhelo que iluminaba sus días y llenaba su corazón de sueños. En el escenario, Fabiola era pura energía, una artista que transformaba cada presentación en un festival de colores y risas. Pero detrás de esa imagen vibrante, había una madre que enfrentaba la realidad de una complicación médica que amenazaba su felicidad. La preeclampsia, un término que para muchos podría parecer distante, se convirtió en un enemigo silencioso que acechaba su sueño de maternidad. Sin embargo, su espíritu indomable no se dejó vencer. Cada día en el hospital se convirtió en una lucha, donde el amor por su hijo se entrelazaba con la incertidumbre de su salud. Fabiola, con su voz que había traído alegría a tantos, ahora se convertía en un símbolo de resistencia. Cada latido de su corazón era un canto de amor, una promesa de que haría todo lo posible por Aldo. La maternidad no era solo un sueño, era su razón de ser, un capítulo que anhelaba escribir con cada fibra de su ser. En los momentos más oscuros, cuando la angustia parecía apoderarse de ella, Fabiola recordaba las sonrisas de los niños que la habían seguido a lo largo de su carrera. Esa conexión, ese vínculo tan puro y sincero, le daba la fuerza para seguir adelante. La vida, con sus giros inesperados,
le había enseñado que la verdadera grandeza reside en la capacidad de amar y de luchar, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Así, en el silencio de su habitación, Fabiola se convertía en un faro de esperanza, un eco de amor que resonaba en el corazón de quienes la conocían. Su legado no solo se tejía a través de las melodías que había compartido, sino también en la forma en que enfrentó los desafíos más grandes de su vida. La lucha por Aldo se transformó en una oda a la maternidad, un recordatorio de que el amor verdadero no conoce límites. Mientras el mundo seguía girando, la historia de Fabiola Yazmín Ortega nos invita a reflexionar sobre la belleza de la vida, sobre la luz que podemos encontrar incluso en la oscuridad. Su voz, su arte y su amor perduran. Un eco que nos recuerda que, aunque la vida sea efímera, el impacto de una madre es eterno. En cada rincón donde su risa resonó, su esencia sigue viva, un legado de amor que nunca se desvanecerá. En el camino de la vida, Fabiola Yazmín Ortega no solo dejó una estela de luz y alegría, sino que también se convirtió en un símbolo de amor incondicional y valentía. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a seguir adelante. La espera por su hijo Aldo, un sueño que la llenaba de esperanza, se tornó en un viaje lleno de desafíos que la llevaron a profundizar en su propia fortaleza. Cada día, mientras su voz resonaba en los corazones de los niños, Fabiola enfrentaba la incertidumbre de su salud y la de su pequeño. La preeclampsia, una complicación que muchas mujeres enfrentan durante el embarazo, se convirtió en una sombra que acechaba su felicidad. Sin embargo, su espíritu indomable nunca se dejó vencer. Con cada latido de su corazón, se convertía en un canto de resistencia, un eco de amor que resonaba no solo en su ser, sino en el alma de quienes la rodeaban. La vida en el hospital se transformó en una mezcla de esperanza y temor, donde cada día era un nuevo capítulo en su lucha por la maternidad. Fabiola se aferraba a la idea de que el amor por su hijo era más fuerte que cualquier adversidad. En esos momentos de vulnerabilidad, su esencia brillaba con una intensidad que desafiaba la oscuridad. La conexión que sentía con Aldo, aunque aún no había llegado al mundo, se convirtió en su ancla, un motivo para seguir luchando. Mientras el mundo exterior continuaba su curso, la historia de Fabiola se entrelazaba con la de su hijo, creando un lazo que iba más allá de lo físico. Su legado, forjado en la lucha y en la esperanza, permanece vivo, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, el amor tiene el poder de iluminar el camino. Cada nota que cantó, cada sonrisa que compartió, sigue siendo un faro de luz que nos invita a recordar la grandeza de su espíritu. La historia de Fabiola Yazmín Ortega es un testimonio de que, en medio de la adversidad, siempre hay un destello de esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Cada nota que resonaba en su voz era un reflejo de su alma, un canto que trasciende el tiempo y el espacio. Mientras su carrera se consolidaba, el amor por su hijo Aldo se convirtió en la fuerza que la movía, un anhelo que iluminaba sus días y llenaba su corazón de sueños. En el escenario, Fabiola era pura energía, una artista que transformaba cada presentación en un festival de colores y risas. Pero detrás de esa imagen vibrante, había una madre que enfrentaba la realidad de una complicación médica que amenazaba su felicidad. La preeclampsia, un término que para muchos podría parecer distante, se convirtió en un enemigo silencioso, que acechaba su sueño de maternidad. Sin embargo, su espíritu indomable no se dejó vencer. Cada día en el hospital se convirtió en una lucha, donde el amor por su hijo se entrelazaba con la incertidumbre de su salud. Fabiola, con su voz que había traído alegría a tantos, ahora se convertía en un símbolo de resistencia. Cada latido de su corazón era un canto de amor, una promesa de que haría todo lo posible por Aldo. La maternidad no era solo un sueño, era su razón de ser, un capítulo que anhelaba escribir con cada fibra de su ser. En los momentos más oscuros, cuando la angustia parecía apoderarse de ella, Fabiola recordaba las sonrisas de los niños que la habían seguido a lo largo de su carrera. Esa conexión, ese vínculo tan puro y sincero, le daba la fuerza para seguir adelante. La vida, con sus giros inesperados, le había enseñado que la verdadera grandeza reside en la capacidad de amar y de luchar, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Así, en el silencio de su habitación, Fabiola se convertía en un faro de esperanza, un eco de amor que resonaba en el corazón de quienes la conocían. Su legado no solo se tejía a través de las melodías que había compartido, sino también en la forma en que enfrentó los desafíos más grandes de su vida. La lucha por Aldo se transformó en una oda a la maternidad, un recordatorio de que el amor verdadero no conoce límites. Mientras el mundo seguía girando, la historia de Fabiola Yazmín Ortega nos invita a reflexionar sobre la belleza de la vida, sobre la luz que podemos encontrar incluso en la oscuridad. Su voz, su arte y su amor perduran, un eco que nos recuerda que,
aunque la vida sea efímera, el impacto de una madre es eterno. En cada rincón donde su risa resonó, su esencia sigue viva, un legado de amor que nunca se desvanecerá. En el camino de la vida, Fabiola Yasmín Ortega no solo dejó una estela de luz y alegría, sino que también se convirtió en un símbolo de amor incondicional y valentía. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a seguir adelante. La espera por su hijo Aldo, un sueño que la llenaba de esperanza, se tornó en un viaje lleno de desafíos que la llevaron a profundizar en su propia fortaleza. Cada día, mientras su voz resonaba en los corazones de los niños, Fabiola enfrentaba la incertidumbre de su salud y la de su pequeño. La preeclampsia, una complicación que muchas mujeres enfrentan durante el embarazo, se convirtió en una sombra que acechaba su felicidad. Sin embargo, su espíritu indomable nunca se dejó vencer. Con cada latido de su corazón, se convertía en un canto de resistencia, un eco de amor que resonaba no solo en su ser, sino en el alma de quienes la rodeaban. La vida en el hospital se transformó en una mezcla de esperanza y temor, donde cada día era un nuevo capítulo en su lucha por la maternidad. Fabiola se aferraba a la idea de que el amor por su hijo era más fuerte que cualquier adversidad. En esos momentos de vulnerabilidad, su esencia brillaba con una intensidad que desafiaba la oscuridad. La conexión que sentía con Aldo, aunque aún no había llegado al mundo, se convirtió en su ancla, un motivo para seguir luchando. Mientras el mundo exterior continuaba su curso, la historia de Fabiola se entrelazaba con la de su hijo, creando un lazo que iba más allá de lo físico. Su legado, forjado en la lucha y en la esperanza, permanece vivo, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, el amor tiene el poder de iluminar el camino. Cada nota que cantó, cada sonrisa que compartió, sigue siendo un faro de luz que nos invita a recordar la grandeza de su espíritu. La historia de Fabiola Yasmín Ortega es un testimonio de que, en medio